primer aniversario del Club de Expertos, Emergencias Médicas de Chiapas le da la más cordial bienvenida al primer simposio con el tema central Manejo Integral del Paciente con Sepsis. Tema elegido en conmemoración al Día Internacional de la Sepsis, celebrado el 13 de septiembre. Hoy tenemos grandes invitados. Ellos son referentes en la atención clínica. Esperamos disfruten las ponencias, tanto como nosotros disfrutamos organizar este evento para ustedes. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestras actividades. Médica urgencióloga egresada del Hospital Pascasio Gamboa, médica adscrita al Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, donde desempeña el cargo de jefa de admisión continua. Ella también es médica adscrita al Hospital General Zona 1 Nueva Frontera IMSS Tapachula, instructora y coordinadora de diplomado en urgencias y emergencias médicas de Chiapas, facultada en las disciplinas BLS, ACLS y PALS por la Asociación Americana del Corazón, galardonada con la mención honorífica Año Académico, reconocimiento otorgado por el Sistema de Educación Continua para el Médico General y Familiar, Delegación Chiapas, Colegio de Médicos Generales, Dr. Luis Arturo Zabaleta de los Santos, y Asociación Americana de Médicos Generales y Familiares, Capítulo Chiapas. Ella es la doctora Mariana Piedad García Guerra. Bienvenida. Bueno, pues bienvenidos todos a este simposio de manejo integral del paciente con sepsis. Este simposio se organizó en conmemoración del primer año o el primer aniversario del Club de Expertos en Emergencias Médicas de Chiapas. Y bueno, es una secuencia de temas que se van a llevar a cabo. Su servidora, comienzo con el código sepsis, después tendremos la participación del doctor José Alberto George, después del doctor Emanuel Jiménez, infectólogo de Ciudad Salud, y para finalizar con broche de oro, con el doctor Fernando George, sobre actualidades en sepsis. Ustedes verán que los temas se relacionan uno con otro y que pues vamos a realizar un abordaje prácticamente completo del paciente con sepsis y van a haber algunos puntos en los que no voy a profundizar porque obviamente van a ser temas que se van a explicar mejor en los siguientes, con los siguientes ponentes. Entonces, si tienen alguna duda, con confianza pueden preguntar o si gustan escribir las preguntas en el chat y al final daremos lectura a cada una de ellas para irlas resolviendo. Entonces, pues bueno, bien, los objetivos que tengo planteados con este tema, pues son que nosotros conozcamos la importancia de que los servicios de urgencias pudieran contar con un código sepsis. Sabemos que la mortalidad está directamente relacionada con el tiempo de atención para estos pacientes. Así también puntualizar cuáles son las diferencias entre sepsis, choque séptico y choque séptico refractario. Pues en este foro existe personal becario, personal de enfermería, personal médico, médicos que están en servicios de urgencias, que no son propiamente urgenciólogos, que son médicos generales, médicos de reciente egreso, médicos familiares también, y bueno, por ahí algunos residentes de urgencias que también se han conectado. Bienvenidos. Y bueno, el tercer punto sería sistematizar la evaluación y tratamiento de los pacientes con sepsis. El cuarto objetivo es utilizar las escalas que nos ayuden a establecer pues diagnóstico y pronóstico de los pacientes con sepsis. Sabemos que hay muchas. Identificar las metas de tratamiento en la primera hora de atención de estos pacientes, que es en donde nosotros como médicos de urgencias o personal de urgencias, enfermería o becarios, tenemos una gran responsabilidad. Entonces, pues bueno, vamos a ya entrar de lleno y para esto, pues vamos a comenzar dando la definición o explicando a qué se refiere esto de el código sepsis. ¿Cómo puedo anclar la pantalla? Anclar. Para tener una abierta, pero que no ocupe toda la...
O sea, que quede nada más esto. Permítanme tantito. Ahora lo vamos. No se escucha, doctora. No se entiende, doctora. Perdón. Aún no se escucha. No la abrió. Perdón. Por tercera vez, el código sepsis. El código sepsis es un sistema de atención para el paciente con sepsis que deberíamos tener en todos los servicios de urgencias y en todos los hospitales. Vamos a ver más adelantito que no es necesariamente solo del servicio de urgencias, ¿verdad? Permite que nosotros podamos identificar de manera rápida al paciente con sepsis y atenderlo de manera oportuna. Para esto se utilizan ciertas metas y algo muy, muy importante es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo del personal que está recibiendo al paciente en un servicio de urgencias, incluyendo el médico, la enfermera, el becario, hasta el camillero, ¿verdad? Y también se ha visto que esto es importante porque después de la implementación de un código sepsis, se ha visto que existe una mayor posibilidad de tener un inicio temprano de los antibióticos. También se ha visto un mayor cumplimiento de las metas y obviamente esto impacta en una disminución de la mortalidad. Pero esto de trabajo en equipo no se limita solo al personal que está recibiendo al paciente, sino también a los servicios involucrados, a los servicios médicos involucrados, como puede ser un servicio de cirugía, como puede ser la atención que otorgue un servicio de terapia intensiva, la facilidad con la que nosotros podamos tener acceso a los medicamentos a través de farmacia o a través del sistema de medicamentos que tengamos en nuestra unidad y también pues con los estudios de laboratorio, ¿no? También es importante mantener una comunicación cercana con los familiares para que ellos puedan estar más tranquilos, permitirnos trabajar bien y tener la posibilidad de atender mejor a ese paciente. ¿Qué impacto ha tenido la implementación de un código sepsis? Bueno, la identificación y el tratamiento del paciente con sepsis después de la implementación del código y en este artículo además después de la implementación de algo que se llama equipo de respuestas rápidas, tuvo una mejoría importante. Vamos a poner algunos ejemplos. En Noruega, por ejemplo, en donde se realizó la implementación del código sepsis y de equipos de respuesta rápida, se observó que hubo un incremento en la supervivencia a 30 días de los pacientes que habían sido atendidos después de esta implementación, además de una disminución de los días de estancia intrahospitalaria, de 3.7 días menores al resto de los pacientes. También en Nueva York, por ejemplo, se vio una disminución de la mortalidad en un 8.6%. En Australia, por ejemplo, a través de la implementación de este código y de los equipos de respuesta rápida, se observó que los medicamentos, los antibióticos podían ser aplicados en un menor tiempo y la mortalidad también disminuyó en este país un 5.2%. Y también en el caso de Pensilvania, se vio que el tiempo de la administración de los antibióticos se redujo más o menos 103 minutos, es decir, tardaban 157 minutos en comenzar la aplicación de los antibióticos y después de la implementación de este código,
se redujo a 54 minutos. Entonces, la implementación de un código sepsis en nuestros servicios de urgencias o en nuestro hospital seguramente produciría un impacto importante en la disminución de la mortalidad y bueno, en todos estos parámetros que yo les acabo de mencionar. La siguiente pregunta pues va para el personal que no nada más está en un servicio de urgencias, ¿verdad? Sabemos que un paciente puede desarrollar sepsis ya estando hospitalizado por una infección incluso asociada a los cuidados de la salud. Entonces, un código sepsis podría ser aplicado en cualquier área hospitalaria, llámese terapia intensiva, llámese hospitalización, y es un hecho que la mayoría de los pacientes con sepsis se atienden o se reciben en los servicios de urgencias. ¿Cuándo nosotros podríamos decir que un paciente tiene sepsis, que un paciente tiene choque séptico o que un paciente tiene choque séptico refractario? Tendríamos que meternos a la definición y, bueno, saber que sepsis se define como una disfunción orgánica que pone en riesgo la vida del paciente y que es causada por una respuesta desregulada del huésped a una infección. Y bueno, aquí viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿A qué le llamaríamos disfunción orgánica? Y disfunción orgánica podríamos definirla como aquel paciente que desarrolla, ahorita vamos a hablar de las escalas, alteraciones en una escala muy rápida que se llama Quick-SOFA, que seguramente ya muchos de ustedes manejan de manera cotidiana y que ahorita vamos a comentarla, o el paciente que desarrolla 2 puntos de SOFA, o bien, si ya tiene una falla orgánica previa, ya se conoce, no sé, nefrópata, hepatópata, cardiópata, o tiene alguna falla orgánica previa, serían 2 puntos de SOFA por arriba del nivel basal que maneja, ¿no? La diferencia aquí entonces entre sepsis y choque séptico radicaría en que el paciente con choque séptico es aquel paciente que tiene sepsis y que además de que tiene sepsis presenta hipotensión que se mantiene a pesar de la reposición hídrica y que amerita de vasopresores para poder mantener una presión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio. O bien, aquel paciente que tiene un lactato en su gasometría mayor de 2 y que no mejora hasta que utilizamos vasopresores, ¿no? Y en el caso de choque séptico refractario, pues es aquel paciente con choque séptico que a pesar de estar con el uso de norepinefrina, no mejora la presión arterial y requiere el uso de esteroides o bien requiere el uso de algún otro vasopresor para tratar de mantener una presión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio. No sé si hasta acá vamos bien, ¿alguien tiene alguna duda o alguien quiere comentar algo al respecto? Todo bien, doctora. Amanda, hola. Hola, ¿cómo estás? Saluda, Sanchecitos. Ok. Doctor Sanchezito, mira, ya están mis maestros. Bueno, muy bien, abrí la cámara para ver si alguien tenía alguna duda. Veo que todo está quedando o muy claro o de plano no me están entendiendo nada. No, sí, yo creo que esto es algo que hemos escuchado ya con cierta repetición, pero bueno, vamos a llevar este orden también para poder entrar a los siguientes temas, ¿no? Bueno, ¿y por qué tenemos que sistematizar el abordaje de un paciente con sepsis? Resulta que un paciente con sepsis requiere medidas urgentes en menos de 15 minutos, así como tenemos un código stroke o un código ABC, un código infarto cardíaco, pues también existe código sepsis, hay código tóxico, hay código trauma, hay código de muchas cosas en urgencias precisamente porque hay situaciones en donde el tiempo
apremia y tiene un impacto muy, muy importante en la mortalidad de los pacientes o en la afección de ciertos órganos que pueden generar un daño irreversible. Entonces, es por eso la importancia de sistematizar. En urgencias tenemos que sistematizar muchas cosas para tratar de disminuir algunas o tratar de omitir lo menos posible cosas importantes en nuestro paciente. Entonces, el retraso en el inicio de tratamiento impacta de manera directa en la mortalidad. La velocidad en el establecimiento del tratamiento del choque séptico influye proporcionalmente en la mortalidad de la patología. Entonces, estos 3 puntos pues van de la mano y ahora para que nosotros podamos hacer un abordaje sistemático, ahorita vamos a hablar de cómo realizar este abordaje sistemático, también debemos saber cómo vamos a detectar a un paciente con sepsis, ¿no? Existen ciertos criterios para poder identificarlo. Si bien la escala de Quick-SOFA que ha salido para nosotros tener como un screening de cuáles serían los parámetros que nos deben alarmar ante un paciente, hay otra escala que es la escala de News 2, que ha demostrado cierta superioridad contra Quick-SOFA. También tenemos los criterios de SIRS y si pudiéramos tener toda esta evaluación en conjunto, esto sería lo ideal para poder detectar a un paciente con sepsis. La escala de Quick-SOFA lo que hace es alarmarnos, es ponernos atentos a que ciertos pacientes debemos analizarlos con un poco más de detenimiento y tratar de descartar si no tienen sepsis. Entonces, si nosotros no sospechamos sepsis en un paciente, pues definitivamente no lo vamos a poder atender de manera oportuna. Entonces, primero hay que sospecharlo para identificarlo y tratarlo. Entonces, esta escala de Quick-SOFA toma en cuenta tres puntos que son la evaluación del estado neurológico del paciente y otorga un punto cuando el paciente tiene un Glasgow de 13 puntos o menor. También considera la presión arterial sistólica, en donde a diferencia de los criterios que utilizábamos de SIRS, que eran 90 de sistólica, aquí la presión arterial que pide Quick-SOFA es una presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto. Entonces, al nosotros tener 2 de estos 3 criterios, esta escala de Quick-SOFA lo que nos dice es, oye, este paciente tiene estos 2 parámetros, estos 2 de 3 parámetros, o tiene estos 3 parámetros. Valdría la pena que tú analices si este paciente tiene otros factores para que tú pienses que tiene sepsis y entonces puedas desarrollar el protocolo que vamos a ver más adelantito y podamos establecer un diagnóstico oportuno y un tratamiento también rápido. Entonces, bueno, estos son los puntos que evalúa Quick-SOFA y bueno, prácticamente nos dice, oye, atento, este paciente puede tener sepsis. No nos está asegurando que tenga sepsis y también es cierto que cualquier paciente con una situación de estrés o alguna otra enfermedad importante puede tener alteraciones en Glasgow, en la presión sistólica o en la frecuencia respiratoria. Entonces, no es algo absoluto que nos dé diagnóstico, pero sí es algo que nos debe poner atentos a descartar que el paciente tenga sepsis. Los principales focos infecciosos o las principales causas de sepsis, pues son los padecimientos respiratorios, específicamente neumonía, pero también algunas otras infecciones como son las de vías urinarias, las infecciones intraabdominales, ya sean de origen biliar o no biliar, infecciones del torrente sanguíneo, no sé, asociadas quizá a algún catéter, o infecciones de tejidos blandos, ¿no? Existen otras, pero bueno, podríamos decir que estas son las principales. Hablando también de la otra escala que les mencionaba, que incluso tiene un poquito más de certeza que Quick-SOFA, esa escala de News que tuvo como un repunte ahora con los pacientes con COVID, pues es una escala que también nos ayuda y que a partir de 5 puntos de esta escala, pues nos hace sospechar de sepsis, ¿no? Esta escala toma en cuenta más parámetros fisiológicos y también toma en cuenta algunos parámetros que son de saturación de oxígeno
En este caso, considera la frecuencia respiratoria, la saturación periférica de oxígeno, nos hace como cierta adaptación a los pacientes con EPOC, nos habla de si el paciente necesita oxígeno suplementario o no, toma en cuenta la TA, la frecuencia cardíaca, el estado neurológico y la temperatura. Y prácticamente 0 puntos para lo que esté dentro de lo normal, ¿no? Y de ahí nos podemos desplazar hacia 1, 2 o 3 puntos de acuerdo a las alteraciones que pueda estar teniendo nuestro paciente. Entonces, las ventajas de QuickSOFA y de News, pues, son que son parámetros prácticamente clínicos, son parámetros que en el abordaje del paciente, en el abordaje inicial, nosotros podemos obtener esos datos y hacer la determinación de ese puntaje, ¿no? A diferencia de otras escalas como SOFA, que ya es para confirmar el diagnóstico, en donde además me pide estudios de laboratorio, que pues yo en urgencias no voy a tener en los primeros minutos, ¿no? Entonces podríamos utilizar cualquiera de estas dos escalas, que son prácticamente escalas que consideran parámetros clínicos, parámetros fáciles de obtener en el abordaje inicial de nuestro paciente con sepsis. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? Me están llevando tiempo. Bueno, si no hay dudas. Bien, entonces, ¿cómo podemos sistematizar la atención del paciente con sepsis? Pues bueno, debemos mantener un orden, debemos tomar en cuenta que hay cierto tiempo en el que nosotros vamos a intentar cumplir con algunas metas y que muy importante, una parte fundamental del manejo inicial son los líquidos, los antibióticos, los vasopresores y conforme la respuesta del paciente podemos llegar al uso de esteroides o a un otro vasopresor añadido, que hay ciertos estudios que debemos tomar desde que nuestro paciente ingresa, darle prioridad y saber específicamente cuáles serían las metas que tendríamos que cumplir. Entonces debemos iniciar un protocolo de manejo temprano desde la primera hora de detección del paciente. Es verdad que llegamos a la guardia y que a todos nos ha tocado probablemente que encontramos a un paciente que está desde el turno previo o desde el día previo y quizá estaba en sillita, en un pasillito, y a veces esos pacientes son los que están peor, los que quedaron en una sillita o en un pasillito porque no se le ha podido hacer una valoración completa, una valoración digna por la falta de espacio, que bueno, es algo que sucede en muchos hospitales, sobre todo hospitales generales, ¿no? Hospitales de segundo nivel. Y entonces debemos tomar en cuenta que esta primera hora es fundamental. ¿Cuál sería el protocolo de valoración y manejo en estos pacientes? Bueno, si bien sabemos que tenemos un grupo de pacientes que por su gravedad la ruta de atención no va a ser el típico ABCDE, sino el CABD, debido a que se encuentre en paro cardiorrespiratorio, nos vamos a centrar ahorita en la parte del paciente grave, del paciente que necesita atención inmediata, pero que no se encuentra en paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo voy a saber yo que un paciente necesita atención inmediata? Pues bueno, es un paciente que no interactúa o que es un paciente que tiene alguna alteración en la comunicación, ya sea por deterioro, por hipoperfusión, por hipotensión. Es un paciente que puede tener palidez, diaforesis, cianosis, datos de dificultad respiratoria. Y en este tipo de pacientes, pues bueno, vamos a tener que realizar el abordaje del enfoque sistemático que lleva un orden, ¿verdad? Lleva el orden del ABCDE. Sabemos que este algoritmo que les estoy presentando aquí, pues es prácticamente una unión de lo que nos dice ACLS con lo que nos dice PALS, incluso con lo que nos dice ATLS. Y bueno, este abordaje nos lleva a recordar qué cosas debemos analizar, en qué cosas debemos poner énfasis durante la atención del paciente grave. Es decir, si yo tengo a un equipo multidisciplinario que va a atender al paciente conmigo de manera simultánea, es muy probable que mientras alguien está realizando la evaluación y
las intervenciones prudentes en A o en B, quizá otra persona va a estar haciendo las intervenciones y evaluando lo que sucede con C, otra persona con D y con E, ¿no? O hasta el final entre todos hacemos E. Entonces, cuando el personal es insuficiente, somos 2, 3 personas, muy probablemente el abordaje va a ser de arriba hacia abajo, ¿verdad? A, B, C, D, E. Pero si mi equipo es un equipo suficiente, voy a realizar una evaluación y una atención de manera horizontal, al mismo tiempo A, B, C, D, E. En A, ¿qué vamos a evaluar en A? ¿A qué se refiere ese término de A? Y esto, pues bueno, ya seguramente a todos nos suena conocido, ¿verdad? Es determinar si la vía aérea de mi paciente está permeable, si la vía aérea de mi paciente no está permeable, pero es mantenible con maniobras sencillas como extender la cabeza, elevar el mentón, colocar una cánula de Guedel si está inconsciente. Si la vía aérea de mi paciente definitivamente no la logra mantener por sí mismo, pues seguramente mientras yo permeabilizo voy a pedir todo lo necesario para intubar a este paciente. Y alguien más puede estar evaluando B. B implica auscultar para buscar fenómenos agregados o disminución del murmullo vesicular o ausencia del murmullo vesicular. Voy a valorar cómo está el esfuerzo respiratorio de mi paciente, si tiene datos de dificultad respiratoria, si tiene ya incluso datos de insuficiencia respiratoria. Voy a evaluar probablemente la saturación periférica de oxígeno y voy a colocar el dispositivo de oxígeno más adecuado de acuerdo a la condición clínica del paciente. En C, pues sabemos que es monitorizar al paciente, checar, auscultar ruidos cardíacos, observar la telemetría, si tiene alguna arritmia, taquicardia, bradicardia, hipotensión, llenado capilar, el score de moteado puede ser aplicado en este momento. También la evaluación de la perfusión del paciente en cualquiera de sus ventanas, ¿no? Y también en D tendré que hacer la evaluación, prácticamente en el enfoque sistemático es la evaluación de 3 puntos fundamentales que son el Glasgow, las pupilas y la glucometría. Y la glucometría podemos incluirla en D porque sabemos que un paciente con hipoglucemia o un paciente con un estado hiperosmolar puede tener alteraciones en el estado mental. Entonces, todo lo que me haga descartar algún padecimiento neurológico, pues bueno, puedo englobarlo aquí en la D. Y en la E, pues es tratar de exponer al paciente, revisarlo por delante, por detrás, de manera rápida, determinando si existe alguna lesión. En este caso, hablando de código sepsis, pues puede tener, no sé, un pie diabético, puede tener alguna herida, una herida infectada, no sé, en E. Y también E, aparte de exponer al paciente, incluye mantener la temperatura o evaluar la temperatura del paciente. Entonces, estos son los puntos que nosotros debemos realizar en todo paciente grave, ¿no? En todo paciente grave, esto es aplicable para cualquier paciente grave y específicamente en el paciente con sepsis, debemos centrarnos en ciertas cosas que debemos resolver desde la evaluación inicial del paciente, en los primeros 15 minutos de la evaluación del paciente. ¿Cuáles son estas metas de la primera hora de atención? Sé que debe ser lo más rápido posible y que probablemente yo realice una intervención, evalúe qué respuesta hubo a esa intervención y vuelva a hacer alguna otra consideración o alguna otra intervención para resolver el problema que yo esté detectando. Entonces, tenemos que, pues, la campaña de supervivencia a la sepsis nos maneja estos 5 puntos y la sepsis 6 nos maneja, pues, ahora estos 6 puntos, ¿verdad? Entonces, prácticamente quise vaciar esta información o estas metas a la forma en la que nosotros estamos evaluando al paciente. Entonces, nosotros hablábamos de que una vez que el paciente requiere atención inmediata, vamos a hacer nuestro enfoque sistemático, aplicar el ABCDE, y bueno, quise poner nuestras metas en este ABCDE. ¿Dónde van estas metas si yo estoy realizando este enfoque sistemático, ¿no? Entonces tenemos que, en A, la primera meta o una de las metas
que se plantean, sobre todo en sepsis 6, es que nosotros debemos garantizar que nuestro paciente esté saturando a igual o mayor a 94%. Y esta saturación puede ser que yo la consiga en el paciente simplemente colocando unas puntas nasales, colocando una mascarilla facial, una mascarilla reservorio, o puede ser que para que yo logre esta saturación tenga que intubar a mi paciente, ¿no? De manera inicial, en los primeros minutos, pues probablemente yo tenga que preparar y tener todo mi equipo listo para intubar, pero mientras si mi paciente viene en apnea o viene con una respiración agónica, pues probablemente voy a dar ventilación con presión positiva. La cosa es que yo en los primeros 15 minutos debo tratar de lograr que mi paciente esté con una saturación periférica de oxígeno mayor o igual a 94%. Esa sería la primera meta si llevamos este orden del enfoque sistemático. El siguiente punto sería lo que nos determina en C. En C hablábamos de que debemos monitorizar al paciente, ver cómo está la presión arterial del paciente. Si mi paciente con sepsis o con sospecha de sepsis cursa con hipotensión o bien con un lactato, puede no estar hipotenso, pero tener un lactato mayor de 2, este paciente será candidato a cargas de líquidos. En el siguiente tema vamos a hablar específicamente de qué tipo de solución es la más adecuada y de cuánto vamos a manejar, ¿no? Mientras tanto, ¿por qué una solución sí y otra solución no? Y algunos estudios muy interesantes sobre cómo ha ido modificándose la cantidad de líquido que manejamos en estos pacientes. Entonces, la segunda meta, entonces, si llevamos este orden de A, B, C, D, E, sería que cuando mi paciente esté hipotenso o tenga un lactato mayor de 2, yo maneje cargas de soluciones cristaloides a 10 mililitros por kilo, siempre y cuando no tenga una contraindicación para manejar esa cantidad de líquidos, ¿verdad? Si es un cardiópata que viene con falla cardíaca, en edema agudo pulmonar, pues obviamente no voy a poder manejar esa cantidad de líquidos. El tercer punto sería el lactato, que este lactato debo mantenerlo por debajo de 2, si es, dependiendo de cuál de los estudios tomemos, debajo de 4 o debajo de 2, ¿no? Podemos irnos por debajo de 2 y considerar que el paciente que tenga un lactato alto, pues va a ser un paciente que puede necesitar de terapia intensiva si no mejora en las primeras horas en nuestro servicio de urgencias. El cuarto objetivo sería en C, que implica monitorizar al paciente, poner líquidos, también implica tomar muestras de laboratorio, ¿ok? Ya sabemos que en un paciente grave, pues vamos a pedirle biometría hemática, química sanguínea. Ya no quise poner lo que pues forzosamente debemos tomar por obvias razones. Quise especificar aquí que no nos debemos olvidar de la toma de los cultivos. Hemocultivos, tomar hemocultivos y cultivos de otros sitios en donde estemos sospechando que está la infección. Por ejemplo, si pienso en urosepsis, pues voy a tomarle los hemocultivos y le voy a tomar un urocultivo, ¿no? O si es una herida, pues tomarle cultivo a esa herida. El quinto objetivo o la quinta meta sería la aplicación pronta de los antibióticos intravenosos. El sexto objetivo sería la administración de vasopresores en caso de que mi paciente no mejore con los líquidos. Y pues mi meta, tanto en líquidos como en vasopresores, es que el paciente logre una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. Y sepsis 6 maneja que otra de las metas es mantener una uresis adecuada en el paciente. Sabemos que un adulto debe orinar de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora y que esta medición de uresis, pues, debería ser probablemente con una sonda urinaria, dependiendo de la condición clínica del paciente y también del personal con el que yo cuento. Entonces, estos serían los 7 principales objetivos que deberíamos cumplir desde los primeros 15 minutos estar abordando, y digamos que tenemos como margen de 1 hora para tratar de normalizarlos, ¿no? ¿Qué otras cosas son importantes aquí? Bueno, vamos a ver en el siguiente tema cuáles son los vasopresores indicados. El de elección es la norepinefrina, pero vamos a hablar de cómo se calcula,
la dosis y qué otros medicamentos puedo adicionar cuando mi paciente no responde. Eso lo veremos en el siguiente tema. En la D de déficit neurológico, quizá una meta que nosotros podríamos agregar es buscar la normoglicemia. Digo buscar porque si viene con un estado hiperosmolar asociado a una neumonía, pues yo no espero que en 1 hora la glucosa de ese paciente ya esté normal, pero sí que yo empiece a hacer las intervenciones para tratar de guiar a ese paciente hacia la normoglicemia. Y en la E, pues sería como controlar la temperatura, ¿no? A través de antipiréticos, de medios físicos. Y bueno, este cuadro toma en cuenta los puntos más importantes que debemos cumplir en nuestro paciente con sepsis en la primera hora. Ahora, probablemente otra cosa importante que no está establecida como tal en las guías como una meta, pero que sí es importante y que nos va a ayudar muchísimo, es también la determinación de procalcitonina. Entonces, podríamos agregar que en nuestros servicios de urgencias, cuando tengamos un paciente con sepsis, de una vez solicitemos procalcitonina desde que sospechemos que es sepsis lo que tiene, y si no tenemos procalcitonina en nuestra unidad, pues hacer las gestiones o motivar a nuestro jefe de servicio para que se haga la gestión para tratar de tener la toma y el procesamiento tanto de cultivos como de procalcitonina, porque sí de repente sucede que en algunas unidades resulta que no hay cultivos en el turno de la noche, que no hay cultivos en la tarde, que solo en la mañana, y entonces los pacientes con sepsis no avisan en qué horario van a llegar. Bien, ¿qué trascendencia tiene cumplir con estas metas? ¿Por qué nos aferramos a tratar de cumplir con ellas? Bueno, en cuanto al lactato, sabemos que su cifra debe ser menos de 2 milimoles por litro y que tiene un valor pronóstico, que una elevación persistente de lactato en un paciente con sepsis está asociada con el desarrollo de falla orgánica múltiple y con una mortalidad que puede llegar a ser tan alta como un 89%. Entonces, mientras más tiempo tardemos en llevar ese lactato a sus cifras normales, pues ese paciente tiene menos posibilidades o traduce una menor posibilidad de supervivencia o una mayor mortalidad. ¿Cómo vamos a normalizar ese lactato? Pues precisamente mejorando la perfusión del paciente a través del uso de líquidos y si no responde de vasopresores y si no responde pues de esteroides. La procalcitonina es un marcador de infección bacteriana en pacientes enfermos, críticamente enfermos, nos permite detectar al paciente con sepsis y choque séptico. Incluso hay una relación entre la cifra de procalcitonina con la severidad de la infección, ¿no? Mientras más alto, pues está más grave la cosa. Entonces, se ha visto que pacientes con procalcitonina mayor de 10, pues tienen un riesgo elevado de choque séptico. ¿Cómo normalizamos la procalcitonina? Pues bueno, haciendo cultivos tempranos, de preferencia en los primeros 45 minutos los cultivos y también utilizando los antibióticos adecuados. Antibióticos es el tercer tema que vamos a ver el día de hoy, así que no se despeguen. Y vamos a hablar sobre, el doctor Jiménez nos va a hablar acerca de cuáles son los antibióticos que deberíamos utilizar. Lo que sí debemos enfatizar ahorita en este apartado de código sepsis es que los antibióticos deben ser aplicados en la primera hora. ¿Y qué trascendencia tiene? Bueno, pues que por cada hora de retraso en la aplicación del antibiótico, la mortalidad del paciente se incrementa casi un 8%. Entonces es muy importante que nosotros nos coordinemos con nuestro personal de enfermería y picarles ahí las costillas para ver si ya pusieron el antibiótico, ¿verdad? No es nada más recibir al paciente, poner el catéter central y todo lo demás, sino coordinarnos con nuestro equipo y asegurarnos de que todas estas metas se van cumpliendo, ¿no? De repente, según yo, ya le indiqué el meropenem, pero resulta que a las 4 horas de que está el paciente ahí, ya va a acabar mi turno, y pregunto, oye, ¿sí se le puso el meropenem? No, está en negativa, ¿no? Y resulta que ya acabó el turno y no se le puso el antibiótico al paciente. Entonces, ¿cómo ayudamos en esto? Pues elegir al mejor antibiótico según la causa y saber que tenemos que aplicar pronto el antibiótico en los pacientes con sepsis, no esperar hasta el siguiente turno. Si ya tiene criterios de sepsis, pues hay que iniciarlo de una vez. Entonces, pues bueno, si tomar los cultivos nos va a retrasar la aplicación del antibiótico,
pues no importa, le pongo el antibiótico aunque luego le tomen el cultivo, aunque lo ideal sería tomar primero el cultivo, ¿no? Pero si tomar el cultivo nos retrasa poner el antibiótico, le doy prioridad a poner el antibiótico. Otra cosa es que los hemocultivos debemos pedirlos pareados, debemos solicitar de 2 accesos, de 2 sitios de punción o de 2 accesos, ¿no? Y los hemocultivos se solicitan independientemente de si el paciente tiene fiebre o no. O sea que no necesito que esté en pico febril para que yo le tome los hemocultivos a mi paciente. Puedo tomarlo, si viene llegando y ahorita no trae la fiebre, se lo tomo ahorita. Y bueno, el doctor Jiménez seguramente va a profundizar en esta parte de los antibióticos y de los cultivos y pues que sería ideal tener un programa de uso adecuado de antibióticos en nuestros hospitales, ¿no? Nosotros tenemos la fortaleza de tener aquí en Tapachula al doctor Jiménez y bueno, él es una persona que le ayuda mucho, le gusta mucho la cuestión de la enseñanza y estoy segura que si alguno de ustedes se acerca para apoyo en sus hospitales, seguramente les va a dar una excelente orientación. Una vez que nosotros realizamos el enfoque sistemático y ya cumplimos o estamos vigilando que esas metas se cumplan o incluso ya logramos esas metas, debemos seguir pendientes de evaluar si las intervenciones que yo hice tuvieron algún efecto, identificar qué problema está teniendo mi paciente y también hacer la intervención que se considere de acuerdo a lo que yo encuentre. Entonces siempre vamos a llevar este orden de evaluar al paciente, identificar qué problema tienen A, en B, en C, en D o en E, intervenir para corregir ese problema y reevaluar si esa intervención que yo hice le ayudó, no le ayudó, medio le ayudó o si hay algo más que yo deba hacer. Entonces, en esta secuencia de la reevaluación del paciente, puede ser que mi paciente que venía con una vía aérea no mantenible, una vía aérea en la que yo les tuve que estar dando presión positiva y asegurando la saturación de oxígeno y ya necesito asegurar esa vía aérea, pues hay que proceder a la intubación. O quizá, si soy muy hábil, desde los primeros minutos yo pude hacerlo, ¿no? Pero tomar en cuenta que puede que mi paciente, descartar que mi paciente no sea candidato a ventilación mecánica. Si el paciente se tuvo que intubar, pues bueno, tengo que ponerle su sondita nasogástrica o su sonda orogástrica, o incluso para pacientes que no se intubaron, pero que tienen alguna cuestión de distensión abdominal, dolor abdominal importante, vómitos que no ceden a pesar de los procinéticos, pues colocarla también. En la reevaluación de C, por ejemplo, si los líquidos no fueron suficientes y tuve que iniciar vasopresores, pues bueno, recordar que el paciente que requiere vasopresor va a necesitar un catéter central para ponerle ese vasopresor, o si lo intubé, va a necesitar un catéter central para mantener con sedación y analgesia a este paciente. Entonces, en esta secuencia de reevaluación yo puedo ir considerando además estas otras intervenciones. Y yo ya puse mi catéter central, entonces además puedo tomarle, además de una gasometría arterial, puedo tomarle a mi paciente una gasometría venosa central. En el siguiente tema vamos a ver para qué nos sirve una gasometría venosa central, pero bueno, aquí en la evaluación, en el enfoque sistemático de mi paciente, yo ya lo voy considerando. Si mi paciente no tiene la sonda Foley, bueno, pues es el momento en el que se lo tengo que poner porque debo estar vigilando la uresis de ese paciente cada hora, ¿no? Y en la D, probablemente el paciente, pues si ya se intubó, pues hay que dejarle sedación y analgesia, ¿no? Si no requiere la intubación, pues bueno, omitir este punto de los medicamentos. El paciente se intubó y además se le puso un catéter central, pues bueno, hay que acordarnos de tomarle la plaquita de tórax para descartar complicaciones asociadas a los procedimientos. Y posterior a eso viene un apartado que se llama sample, en donde nosotros interrogamos signos y síntomas de alarma que el paciente pudo manifestar. Es en este apartado de sample en donde yo realizo un interrogatorio detallado. La S significa signos y síntomas, cómo empezó, qué síntomas tuvo. La A de alergias, si es alérgico a algo. La M de medicamentos, si ese paciente toma algún medicamento para algo. La P de patologías previas, si es diabético, hipertenso, cardiópata, etcétera. La L de la última comida, puede que necesite intubarlo
y el paciente recién comió o que la alimentación se haya asociado a su padecimiento. Y la E de eventos relacionados con la situación que está viviendo el paciente en este momento. Entonces, de las escalas que se pueden utilizar hay muchas. Quizá la más representativa es la escala de SOFA, y sabemos que 2 puntos de SOFA nos hacen el diagnóstico, o si el paciente ya tenía alguna enfermedad previa, pues 2 puntos por arriba de su fallo orgánico que ya se conocía que tenía. No nos lo tenemos que aprender de memoria, existen aplicaciones en el celular en donde yo puedo ir checando el puntaje que tenga y tratar de determinar con esto cómo ha evolucionado, y pues bueno, también nos traduce mortalidad. Entonces, eso es lo que debemos hacer en la primera hora. Y una vez que yo completo esto, pues debo vigilar en las siguientes 6 horas, ver que yo cumpla con lo que tenía estipulado, ver si ya tiene la gaso, si necesita una nueva gasometría, si no se había solicitado la procalcitonina, pues solicitarla, estar seguros de que ya se tomó el hemocultivo, los cultivos específicos, que ya se le puso el antibiótico que necesitaba, que ya se le puso el central, que ya estamos vigilando la uresis, que estamos pendientes de la glucometría o si hizo una cetoacidosis, una hiperosmolar, que ya tiene la infusión de insulina y el tratamiento que amerita, que ya cuenta con su sonda, ya está intubado y conectado al ventilador si lo requería. Y este punto de diferencia veno-arterial de CO2 lo vamos a ver en el siguiente tema. Aquí yo puedo hacer la determinación de esta diferencia y ver que esté orinando lo que debe orinar, ver que la presión se mantenga, que si necesito subir o bajar las aminas, debo estar muy pegado a este paciente y solicitar la valoración por terapia intensiva en el paciente que desarrolló choque séptico, ¿verdad? O choque séptico refractario. Considerar los estudios, si no se realizó alguno, pues complementarlos. Y llevar esta secuencia de evaluar, identificar e intervenir. Espero que con esta presentación les haya podido dejar explicado el panorama general del abordaje del paciente con sepsis. Como conclusiones de esta presentación o de esta primera presentación, pues tenemos que la identificación oportuna de la sepsis va a llevar al paciente a un tratamiento, o nos va a llevar como médicos a otorgar un tratamiento inmediato que va a influir de manera o impactar positivamente en la supervivencia del paciente, y que la implementación del código sepsis pues va a favorecer el tratamiento adecuado, la reducción de la mortalidad, la reducción de los días de estancia. Y bueno, aquí tenemos en resumen, pues cuáles serían los puntos más importantes a considerar. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, haciendo la aclaración de que el siguiente tema es el manejo de líquidos y vasopresores. Posteriormente viene el manejo de los antibióticos y al final, pues algunas novedades en el paciente con sepsis. ¿Cierro mi micrófono o un tachero? Sí, sí, la doctora Lucy Rodas. Hola, lo de los 10 mililitros por kilo, sí, ahorita el doctor George va a profundizar en la cuestión de los líquidos. La voy a dejar con la duda para que se quede el siguiente tema. Lo va a responder muy bien ahorita el doctor con su presentación, así que no se despeguen.